Muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a tratar una microclase a partir del análisis de la publicación que lleva como título Ómicas integrativas para la salud y la enfermedad. Esto presentado por Pedro Abel Padilla Núñez, Joan Manuel López, Rafael Antonio Rosa y ese servidor, Diomedes Sánchez. Dicho esto, empecemos. Pues bien, a modo de introducción, como bien sabido es, existe una gran variedad de tecnologías ómicas, debido a lo cual, por medio de estas, se han posibilitado una aproximación a asuntos biológicos, debido a los diversos estudios que se han realizado gracias a estas tecnologías, lo que claramente supone grandes desarrollos científicos y de otras áreas como la salud. En el área de la salud, en el estudio de enfermedades humanas. Es por esto que en el proceder de esa presentación se pretende estudiar la relevancia de estas ómicas integrativas en el progreso y el avance de la biología y su estudio práctico. En el año 2018, dos autores, Karczewski y Snyder, expresaron que es difícil explicar de forma clara el proceso por el que pasan las moléculas para dar como resultado una enfermedad, y que por tanto es que las tecnologías ómicas se han integrado al estudio de enfermedades, ya que estas permiten controlar, diagnosticar y lidiar con enfermedades difíciles de tratar, como en el caso de las enfermedades hereditarias, la fibrosis quística, la distrofia muscular, entre muchas otras. Y es por esto que a medida que se vaya desarrollando la presentación, se irá abordando este tema de manera más profunda. Muy bien, ahora pasamos a lo que es el objetivo general, el cual es conocer e identificar la integración de técnicas ómicas en la salud y diagnóstico de enfermedades. Ahora vamos a pasar con la metodología en la cual se desarrollaron diferentes procedimientos experimentales. Ahora pasamos al primer estudio realizado en la arquitectura genética de una enfermedad común. Como es bien sabido, se utilizan diversos estudios particulares para tratar enfermedades, en este caso como la diabetes, obesidad y trastorno de los espectros autistas. Muy bien, en ese estudio se notó que los pacientes se enriquecían con genes que poseían altos grados de conectividad en las redes de interacción proteína-proteína con otros genes. En los estudios que se realizaron en el laboratorio, se reveló un módulo o comunidad coherente de genes interactuantes, también podría llamarse de esta forma, que estaban enriquecidos con genes conocidos involucrados en la diabetes y obesidad, así como genes que albergan mutaciones en el número de copias y mutaciones raras en casos de autismo. Por lo tanto, la integración de los datos obtenidos mediante la interacción de proteína ante estos procedimientos puede proporcionar nuevos conocimientos para sus tratamientos, o sea, para el tratamiento de dichas enfermedades. Bien, pasamos al siguiente estudio en el cual se hizo un análisis de enriquecimiento a gran escala para poder comprender los mecanismos globales del flujo de información desde el ADN a la fisiología, donde la variación de la codificación de proteínas ha sido fundamental para la identificación de rasgos. Muy bien, antes de proseguir debemos de saber lo que significa la palabra loci, la cual son lugares específicos del cromosoma donde están localizados genes u otras secuencias de ADN. Muy bien, pues en este caso los locis asociados al gen en los ensayos que se realizaron para medir la expresión génica del ARN, así como la actividad reguladora en las regiones que controlan la expresión génica para los sitios de unión del factor de transcripción, donde se han detectado regiones de cromatina abierta, han sido valiosas para identificar firmas específicas de tejido de la regulación genómica. Ahora pasamos al siguiente estudio, que fue un estrechamiento de los mecanismos causales en enfermedades comunes. Como se mencionó anteriormente, se han logrado identificar loci que están estadísticamente asociados con enfermedades, pero que rara vez se identifica una variación causal. La integración de múltiples tipos de datos, como los datos de anotaciones funcionales, también pueden proporcionar información sobre la función potencial de variantes específicas asociadas a las enfermedades.
Pasamos con el siguiente procedimiento experimental en el cual se hizo una integración indirecta entre individuos. Como se dice en la actualidad, un método rentable para poder determinar la causalidad de las variantes asociadas con un rasgo es utilizar múltiples conjuntos de datos independientes con el fin de identificar los mecanismos causales de un conjunto de loci con evidencia biológica, para lo cual se debe analizar un conjunto de loci significativos en todo el genoma para el seguimiento funcional. Ahora hablamos de la integración directa dentro de un individuo. La síntesis de datos de múltiples tecnologías puede crear un vínculo entre capas de mecanismos biológicos. El primer estudio de este tipo que se realizó en el laboratorio fue en la observación de un individuo durante más de 7 años, mientras que se realizó otro estudio siguiendo a un individuo durante 1 año. Los análisis que se le realizaron dictaron un riesgo elevado de diabetes tipo 2, los cuales posteriormente se hicieron un análisis ómico detallado en el cual se reveló que también incluían transcriptómica, proteómica, metabólica y otras mediciones. En el caso del cáncer, como bien se sabe, su análisis es muy complicado y requiere un manejo especial, por lo que las tecnologías ómicas han tenido y van a seguir teniendo un gran impacto en la elaboración de diagnóstico y tratamiento de dicha enfermedad. Todavía hoy en día se siguen haciendo estudios, para identificar cuáles son las mutaciones impulsoras o cuáles son las vías involucradas en el desarrollo de dicha afección. Por lo que se puede decir que todavía se siguen teniendo varios retos en tanto al análisis y estudio de esta enfermedad. En el caso de la identificación de mutaciones conductoras, se realizó un análisis utilizando diversos métodos junto con datos de microarrays, que cabe destacar, los microarrays son chips de ADN o ARN que se utilizan para estudiar la variación del número de copias de genes. En este caso se utilizaron datos de ARN para poder identificar una fusión génica expresada de EGFR y Z14, que fue validado funcionalmente para afectar el crecimiento del glioma utilizando tecnologías similares. Además, se demostró que las mutaciones impulsoras y los procesos que subyacen a múltiples metástasis dentro de un individuo son provocadas por distintos tipos de cáncer. La metástasis, cabe destacar, es la propagación del cáncer a otros órganos. Además de esto, se identificó mutaciones impulsoras de múltiples tipos de datos ómicos, donde se reveló vías bioquímicas que aún estaban activas. Ahora vamos a pasar a ver los resultados obtenidos de los estudios desglosados anteriormente. Sigamos. En el caso del primer estudio, que fue en la arquitectura genética de una enfermedad común, esto para poder comprobar la arquitectura genética en enfermedades comunes, se realizaron 2 estudios con aproximadamente 50 pacientes, de los que del 10 al 35% presentaron ganancia adicional en la tasa de diagnóstico utilizando secuencias de ARN y otras tecnologías, que cabe destacar, en los pacientes con distrofia muscular no se identificaron causales. Aquí podemos ver los resultados obtenidos en una gráfica en el estudio de la arquitectura genética de enfermedades comunes, en el que la parte del color azul y la parte de color beige tienen el mismo tamaño, ya que en ambos estudios se realizaron con 50 pacientes. En la parte del color gris y amarilla se puede notar que en ambos estudios se obtuvo como resultado de un 10 a un 35%. Muy bien, ahora vamos a proseguir con el siguiente estudio. Ahora pasamos al análisis de enriquecimiento, en el cual se hizo un estudio de 108 loci asociados con la esquizofrenia, los cuales develaron que 20 de dichos loci sufrieron cambios en la expresión génica, lo que podría explicar las asociaciones a la afección. Como podemos ver en esta gráfica, vemos que la mayor cantidad de loci expresada con el color azul son 108, como se notó en el estudio, y que la cantidad expresada en la gráfica con el color beige, que fueron 20 loci, los cuales fueron los que sufrieron cambios en la expresión génica.
Estrechamiento de los mecanismos causales en enfermedades comunes, se realizó un estudio de asociación de genoma completo, GWAS, el cual lanzó asociaciones de LOCI a enfermedades comunes con identificación de variantes causales muy escasas. Cabe destacar que en este estudio de estrechamiento de los mecanismos causales en enfermedades comunes no se realizaron gráficas debido a que en el estudio no se contenían datos estadísticos. Pasamos ahora al siguiente estudio. En el caso de la integración indirecta entre individuos, para poder identificar una variante causal en el diagnóstico de enfermedades raras, se utilizaron enfoques multiómicos en los que el estudio del genoma fue eficaz para poder identificar la variación genética causal entre el 20 y el 50% de las veces, de lo cual se puede destacar que cierto porcentaje, como se había mencionado, no se pudo resolver con dicho método. Además, para poder realizar otro diagnóstico, en el caso de los diagnósticos moleculares en muchos pacientes, se usó la secuenciación de ARN, en lo cual se pudo notar, genes con expresión aberrante, empalme o expresión específica de alelo. Como podemos ver en esta imagen, la expresión aberrante en la secuencia de ARN, aberrante quiere decir una expresión anormal en este caso. Aquí podemos ver en esta gráfica que la parte de color rojo denota la expresión anormal en la expresión de ARN, y en esta parte podemos ver el empalme aberrante, o sea, el empalme anormal en la secuencia de ARN. Mírenlo acá, que varía en su tamaño. El empalme aberrante está denotado con el color rojo, en este caso, como podemos ver en la imagen. En el caso del desequilibrio de expresión alélica, podemos ver que esta denota el alelo, y aquí podemos ver que la raya azul es lo que nos va a expresar el desequilibrio en la expresión de cada uno de los alelos de esta secuencia. Mírenlo aquí. Aquí podemos ver cómo se ve el desequilibrio en dicha expresión. La siguiente gráfica, en la cual se denota la eficacia en el estudio del genoma para poder identificar las variaciones genéticas causales, que fueron del 20 al 50%. Aquí en este caso el color azul denota el 50% de las veces y el color anaranjado claro o beige el 20% de las veces en el que el estudio del genoma fue eficaz. En la integración directa dentro de un individuo se encontró que los genes involucrados en la señalización y respuesta de la insulina estaban regulados a la baja por secuencias de ARN y por la cromatografía líquida de alta resolución acoplada a la espectrometría de masas durante una infección por virus respiratorio. Que cabe destacar, este último estudio se realiza con el fin de obtener información cuantitativa y cualitativa en este caso se ajustó el resultado a un incremento de la concentración de glucosa en sangre. Como se había explicado en la metodología, en el apartado de procedimientos experimentales, para el cáncer todavía se siguen haciendo análisis ómicos para poder realizar diagnósticos y tratamientos, puesto que el análisis del mismo es muy complicado y todavía siguen habiendo desafíos para poder seguir analizando. El análisis de identificación de mutaciones conductoras demostró que las mutaciones impulsoras y los procesos que subyacen a múltiples metástasis dentro de un individuo son en gran medida similares en todas las metástasis, lo que sugiere que una sola metástasis es suficiente para el análisis posterior. Como material de discusión, en base a los diversos experimentos que se han realizado en este campo de las ómicas integrativas en la salud y las enfermedades, se obtuvieron resultados significativos, como en el caso de los 50 pacientes estudiados, de los que aproximadamente un 35% presentó una ganancia adicional en la tasa de diagnóstico utilizando secuencias de ARN. Los pacientes que padecen o los que en un futuro pudieran padecer de cáncer están esperanzados en que los estudios en tanto las tecnologías ómicas seguirán avanzando, aunque hoy en día los resultados arrojados no son muy claros a lo que diagnóstico y tratamiento del cáncer se refiere.
pero se sigue trabajando en esos campos para poder lograr esos cometidos. Otro de los resultados tiene que ver con la integración directa dentro de los individuos, y esto se dio como resultado que algunos genes que se involucran en la señalización y respuesta de la insulina estaban siendo regulados por a la baja por secuencias ARN y por la cromatografía líquida de alta resolución acoplada a la espectrometría de masas durante la infección por virus respiratorio, lo cual se ajustó a un incremento de la concentración de glucosa en sangre. A modo de conclusión, podría decirse que en la actualidad, en algunos casos se demostró que las tecnologías ómicas, en especial la secuenciación del genoma y en menor medida la sucesión de ARN, sobrepasan las pruebas clínicas clásicas, por lo que todavía existen obstáculos relevantes en tanto al tecnicismo y regulación para poder integrar estas tecnologías. No obstante, la utilización de diversas tecnologías posibilita una imagen más clara de la salud y la patología en tanto a las ómicas integrativas, pero es posible que en la actualidad estas tecnologías se conviertan en algo más común en las prácticas clínicas futuras. Dos de los grandes hallazgos que se esperan con las ómicas es la de los modelos predictivos de riesgo de enfermedad para individuos sanos y detección precoz de enfermedades, así como el manejo de muchos tipos de enfermedades que están hoy en día y las que vayan apareciendo a lo largo del tiempo. Por último, tenemos las referencias bibliográficas, que es el material de donde se extrajo la información fidedigna y especializada en la integración de las ómicas en el ámbito de la salud para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Hasta aquí la microclase de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima. Bye bye.